Bueno, buenas noches a todos, otra vez aquí en mi oficina, una nueva charla filatélica rumbo a las 1000, que es el objetivo que nos hemos fijado a largo plazo. Como ya logramos las 500, estamos seguros que las 1000 también las vamos a lograr con la ayuda de todos. Bueno, hoy lo que voy a presentar es una colección, o mejor dicho, unas emisiones fiscales de la provincia de Buenos Aires, que en realidad, como se llama, son sumamente curiosas, y por eso, digamos, yo en el título use esa palabra curiosidades, porque creo que lo quise resaltar, el hecho de que es muy original las cosas que aparecen en estos sellos, ¿eh? Que lo hacen bastante apasionante para estudiar y bastante complejo cuando uno quiere ordenar el material y encontrarle una lógica en cuanto a encontrar las series, cómo se ordenaron, cómo fueron apareciendo, y darle una cierta lógica a algo que cuando uno le parece que ya le encontró la vuelta, vuelven a aparecer nuevas sorpresas que hace que uno se replantee todo lo que pensó anteriormente. Bueno, y yo lo que preparé esta charla es más bien mostrando algunas de las características que tiene la misma, como para que ustedes puedan apreciar con qué cosas se encuentra uno cuando se embarca en la aventura, digo yo, de clasificar este tipo de material. También quiero resaltar que hay una cuestión que tiene que ver con lo que es la historia de la filatelia fiscal en nuestro país, y que seguramente debe ser compartida por muchos países de América, y no sé si del mundo en general. Nosotros tuvimos un periodo que yo denomino el periodo clásico o periodo de oro, durante el cual se coleccionaba los sellos fiscales, y me refiero a finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. De hecho, yo muchas veces hablé de los catálogos que hizo Marcó del Pont acá en el país, por ejemplo, para nuestro país, y después el que sacó Hubert Tellier allá en la década del 10. Yo tenía ahí una tercera edición del año 16, donde se hizo, digamos, Hubert Tellier saca un catálogo mundial de sellos fiscales, lo que muestra que en esa época había mucho interés para los sellos fiscales. Después yo digo que vino una época de abandono, de olvido, se dejó de coleccionar sellos fiscales y se fue retomando, más o menos yo, por lo menos en mi país, yo diría en la década del 80, década del 90 más bien, donde aparecieron los primeros investigadores, los primeros expositores, un gran expositor que era Eugenio Berisso, que fue, digamos, el que retomó el tema de los sellos fiscales. Y esta historia que yo cuento tiene que ver con que nosotros hoy en día nos encontramos con una necesidad o una etapa, digamos, de reconstrucción. Porque, digamos, todo lo que sea hasta el año 15, 16, está estudiado, está conocido, está catalogado, se sabe lo que se emitió, pero de ahí en adelante todo está, digamos, en el olvido. Entonces, cuando uno hoy en día se pone a hacer una colección un poco más moderna, de los 20, de los 30 en adelante, tiene que empezar a investigar, a buscar y a descubrir y reconstruir una historia que no fue contada nunca. Y este es un caso muy, digamos, patente de esto que yo estoy contando. O sea, poder encontrar qué se emitió en la provincia de Buenos Aires durante todo este periodo, desde el año 44 hasta el año 69, bueno, después se siguió emitiendo, ¿no? Pero de lo que voy a hablar hoy es de este periodo, tiene que empezar a investigar. El que empezó esta aventura, digamos, yo creo que fue uno de los grandes hallazgos de Eugenio Berisso. Él fue el que hizo un estudio muy interesante y lo publicó en este libro que nosotros vemos acá, de la Sociedad Filatélica de la República Argentina,
allá en el año 1870, no, perdón, estoy equivocado, en el año 1996, estaba mirando mal. En el año 96, ven que yo les digo, más o menos en esa época, es que se retomó el estudio de los sellos fiscales. Y realmente eso, ese librito, que es sumamente interesante, y donde él sienta las bases del estudio de esta serie. De estas series, son varias series, ¿no? Bueno, lo que pasa que, digamos, se los toma como unidad por dos cosas. Hay dos cosas importantes que pasan en la provincia en materia de sellos fiscales. Por un lado, hasta el año anterior, o sea, hasta el año 43, los sellos fiscales llevaban el año, tenían una validez anual, y a partir del 44 se toma el tema de las series. Entonces, inicialmente las series son alfabéticas, como vemos ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, este sería un sello tipo serie M, serie F, H, perdón, y acá ya más adelante pasan a las numéricas. Entonces, digamos, pero hay una gran diferencia entre los sellos que llevan el año, que tienen una validez ese año en el cual fueron emitidos, que los que son series, que tienen validez mientras haya existencia de esos sellos. Bueno, y la provincia, entonces, en el 44 empezó con esos sellos. El diseño, si ustedes se fijan, más allá de que hay algunos cambios, como se notan ahí, básicamente es muy similar. El escudo, el facial en el costado, algunos cambios que ahora vamos a ir mencionando, y digamos, el diseño es muy similar, y por eso se lo toma como unidad, digamos, para armar una colección. El primero que armó la colección y la presentó y tuvo buenas medallas fue Eugenio Berizo. Yo tuve la suerte, después de poder adquirirla, esta colección ahora es mía, y también tuve la suerte de conseguir nuevos elementos, descubrir algunos valores nuevos, y junto con otro amigo que yo siempre lo menciono porque es con quien hacemos un trabajo más o menos sistemático de clasificación, de estudio, de búsqueda, que también nos ayudamos haciendo canje, que es Ernesto López, que no tiene vida pública en Filatelia, pero realmente es un investigador muy activo. Y yo siempre lo menciono porque muchas de las cosas que yo cuento se las debo a él, porque siempre compartimos información. Bueno, lo que yo voy a hacer entonces es contarle algunas de las características o de las, digamos, particularidades que tiene este tipo de material, que como ustedes van a ver, tiene muchas aristas que hay que tener en cuenta en el momento de ordenar y clasificar el material. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que sorprende bastante es el hecho de que hay distintos tipos de perforaciones. Por ejemplo, vamos a encontrar perforaciones tipo dentado, como este que vemos acá, o troquelados, pero también vamos a encontrar mixtos. Esto, por ejemplo, es muy sorprendente. Esta pieza es una pieza muy bonita, muy interesante. Fíjense ustedes, con un dentado horizontal y un troquelado vertical. Realmente es, digamos, yo digo que bastante extraño, ¿no? Uno no está acostumbrado a ver este tipo de cosas. Bueno, acá aparecieron este tipo de cosas. ¿Por qué? La verdad que yo mucho no lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo la perforación y por qué usaban un peine, digamos, horizontal con dentado y vertical otra cosa? Bueno, cosas que pasan. Esta pieza además tiene la particularidad de que le faltan partes del troquelado, lo que vuelve una variedad en algunos sellos, ¿no? En ese sentido es una pieza interesante por eso. Voy a aprovechar para mencionar, porque yo muchas veces he visto que en los bordes de los bloques, o si no tiene planchas, aparecen fechas, que yo no sé si es porque las planchas en general las compraban las empresas, que necesitaban tener sellos. Generalmente estamos hablando de valores bajos, los valores altos no se vendían al público, los valores bajos sí, porque se usaban habitualmente en los recibos, en un montón de documentación de uso cotidiano,
se utilizaban los sellos fiscales y entonces las empresas tenían que comprar planchas. Y yo creo que le ponían esto para tener la fecha en la cual lo habían comprado, que era una manera de control, qué sé yo, pasaba el tiempo y decía, ¿cuándo compramos esta? Para saber cuándo se acababan, cuándo no se acababan, qué sé yo. Y muchas veces encontré estas anotaciones que a mí me parecen muy útiles porque nos ayudan también a ubicar históricamente en qué momento más o menos se emitieron, porque tampoco tenemos documentación acerca de cuándo se hizo cada una de las emisiones. Sí sabemos que del 44 en adelante, porque la provincia tiene sellos fechados hasta el 43, y después, bueno, aparecen esto y también por la documentación, ¿eh? Que uno encuentra documentos del año 44 con este tipo de sellos. Bueno, entonces, como vemos, una primera cuestión interesante es el hecho de los distintos tipos de perforación. ¿Mm? Acá, por ejemplo, vemos otros. Por ejemplo, esto lo quiero poner por dos cosas. Bueno, esta es otra variedad donde acá, además de torcerse un poco, se curvó mínimamente, pero tiene una curvatura, troquelado. O sea que era una máquina que por ahí generaba ciertas dificultades. Y, por ejemplo, este otro, que ya son sellos de los años fines del 50, 60, donde vemos que el troquelado es mucho más deficiente. Fíjense que prácticamente la diferencia se nota claramente. Acá el troquelado deja agujeritos, o sea, rectangulitos muy chiquitos, pero que, digamos, es muy nítido. Y acá parece, digamos, como si estuviera marcado nada más. Y esto hace que cuando uno encuentra los sellos en los documentos, un gran porcentaje están rotos, porque ese troquelado era muy deficiente, y cuando uno quería separar los sellos se le rompían, etcétera, ¿no? Por eso hay muchos que están rotos cuando uno los ve usados. Bien. Bueno, lo primero que nosotros separamos en la colección son 5 diseños distintos a lo largo del periodo que yo mencioné, digamos, del 44 hasta el 69, ¿no? Hay un primer diseño, que es este que está acá, que como vemos se usó durante 4 años, y que, bueno, las características fundamentales son este rayado en el cartucho, digamos, del número de control, después estos laureles arriba del valor facial. En el año 48 se hace una nueva emisión donde, digamos, los laureles de este sector se cambian por la leyenda Ley 5117, que era una ley de, ¿cómo se llama?, de ley de sellos, nueva, y entonces pusieron eso en el sello. Y además, el cartucho de control de acá en adelante, van a ver que es, ¿cómo se llama?, liso. O sea, le sacaron las líneas esas que tenía anteriormente. Fíjense que en estas dos emisiones aparecen muchos sellos que son perforados, o sea, condentados, que realmente son mucho más elaborados que estos otros, y poco a poco vamos a ver que la provincia incluso, digamos, bajó bastante la calidad en los sellos que iba haciendo. Bueno, esto es el tercer diseño, donde la ley esa se volvió a modificar y directamente le pusieron código fiscal, para no tener que estar poniendo leyes cada vez que las cambiaban. Bueno, esta parte, fíjense, son 10 años, pero además de ser 10 años, ser un periodo bastante prolongado, también es un periodo donde vamos a ver que hay muchas variedades distintas, que hace que esta tercera parte es la más complicada, y yo le diría bastante complicada, para clasificar, ordenar y encontrar todos los elementos que la conforman. Bueno, después pasamos a los dos últimos diseños, que la primera característica que tienen es que aumentaron el tamaño, son más grandes. El diseño 4, como ven, bueno, tiene esto de que es mucho más grande, ya el troquelado es muy deficiente, y las series aparecen todas en forma numérica. Y el último diseño, que es al final prácticamente de este tipo de emisiones,
lo que tiene como característica es el cambio del escudo. Es una elaboración mejor hecha, fíjense cómo la impresión es un poquito mejor que esta, pero además el escudo tiene menos líneas y entonces se ve mucho más claro cómo está confeccionado. ¿Mm? Bueno, esos son entonces lo primero que uno encuentra, porque digamos, cuando uno tiene que ordenar este material, lo que tiene que hacer es de lo general hacia lo particular, ¿no? Como cada vez que nosotros clasificamos material. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar los 5 diseños, clasificar el material en los 5 diseños diferentes que son de distintas épocas. Y después de ahí en más, uno empieza a ordenar por otros criterios, como ser las series, bueno, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo ahora. Bueno, pasemos a otra de las cosas que aparecen. Otro de los temas que aparecen son los 5 tipos de numeración. Están los números tipo 1, los tipo 2, que si ustedes los comparan son muy diferentes, que son más pequeños, y los tipo 4. Estos, el número 1, el 2 y el 4, son las numeraciones, yo digo, habituales, que se usaron a medida que fue pasando el tiempo. O sea, inicialmente se utilizaba este tipo de numeración, por ejemplo, en el diseño 1 vamos a encontrar este tipo de numeración, en el diseño 2 encontramos en el diseño 2 encontramos este porque fue muy cortito, en el 3 encontramos este, y después ya en los últimos encontramos este tipo de numeración. Pero además aparecen estas otras dos, que la mencionamos como 1B porque apareció posteriormente, luego de haber mencionado el tipo 1, 2, 3 y 4, que ya lo había clasificado Eugenio Berisso. El 1B fue descubierto en realidad por López, por Ernesto López, y bueno, para no cambiarle la numeración a lo que ya estaba, le puso el 1B. Pero tanto el 1B como el 3 son como numeraciones mucho más escasas. Sobre todo la 1B es, cada vez que encontramos un sello con 1B, nos mandamos un WhatsApp. Che, mirá lo que encontré, qué sé yo, como una novedad. De la 3 ya encontramos bastante, pero de todas maneras es mucho menos frecuente que el 4. O sea que son esos dos tipos de números son como excepciones. Y yo, por ejemplo, cuando armo la colección, que pongo, digamos, los 5 capítulos tienen que ver con los 5 diseños, todo lo que sea numeración 1B o 3 lo pongo al final, porque si lo pongo mezclado con los normales se pierde y no es posible identificarlos. Entonces dije, mejor los pongo al final porque son como excepciones. Entonces uno tiene muchas hojas con las numeraciones habituales, y al final aparece media hojita con el 1B o el 3, como para que el observador pueda identificar cuáles son los sellos que tienen ese tipo de numeración. Y para hacer más engorroso el tema, en el, ¿cómo se llama? En el diseño 3, los que son tipo 1 aparecen en 4 colores. Con lo cual las cosas se vuelven ya caóticas. Porque uno tiene un montón de cosas y además de cada sello tiene con 4 colores y bueno, imagínense la cantidad de sellos que se hacen. Bien. Bueno, acá vemos algunos sellos con ellos. Por ejemplo, el tema 1, el tipo 1 y el tipo 1B. Se nota la diferencia, sobre todo porque yo acá lo amplié. En el tipo 1B es mucho más alto y alargado que el tipo 1. No es fácil reconocerlo, por eso, digamos, Eugenio Berisso no lo había descubierto esto. Y además es muy escaso. Por ejemplo, qué sé yo, del primer diseño yo tengo 3 nada más, 3 sellos que tengan tipo 1B, cuando de este hay muchísimos más. Acá vemos también un tipo 1 de 2 pesos y un 1B de 2 pesos. Que además de, digamos, de ser tipo 1B, tiene un rebote en el momento que fue aplicado, pero bueno, eso es una variedad tampoco demasiado extraña, qué sé yo.
es algo como para verlo nada más. ¿Eh? Bueno, acá vemos, para comparar el tipo 1 con el tipo 2, que se nota perfectamente, y el tipo 4, que si uno lo compara con el tipo 1, que se podría confundir, pero no. Primero no se confunde porque el tipo 4 aparece solamente en este diseño y no aparece en estos, pero fíjense, por ejemplo, el 4 como con este 4, qué diferente que es, y así se va comparando las mismas cifras, el 2 con el 2. Bueno, hay diferencias muy, muy interesantes, ¿no? El problema es cuando uno tiene el mismo sello con distinta numeración, con distintos tipos de numeración. Eso es lo más complicado, porque en general uno ya después dice, bueno, si es por ejemplo, diseño 1 va a ser tipo 1, ahí no tengo problema, o 1B. Eso es lo que uno tiene que fijarse bien. ¿Eh? Acá, bueno, les hice el cuadro. Bueno, el tipo, el diseño, perdón, el tipo 3 es muy identificable, se ve a la legua, o sea, no hay mucha dificultad para verlo. ¿Eh? Y acá hay un cuadrito donde dice dónde aparece cada tipo de numeración. Entonces, en el diseño 1 vamos a encontrar el habitual, que es el 1, y el 1B, que es muy raro. El diseño 2, que es habitual, el 1, y el 1B es muy raro más, o sea, es rarísimo, porque ya de por sí el diseño 2 es difícil encontrarlo porque duró poco tiempo, ¿eh? Solo en el año 48, y después se pasó a otro diseño. Entonces ya es difícil encontrar el habitual, así que es muy raro, es más que muy raro. En el diseño 3, como habituales encontramos el 1 y el 2, y muy raro el 1B y raro el 3. El 3, si bien es raro, aparece bastante más que el 1B. En el diseño 4, el habitual es el 4, el tipo de numeración 4. Disculpen si los mareo, pero bueno, después es como para que quede. Bueno, y en el 5 solamente encontramos el diseño tipo 4. Bueno, bien, continuemos un poquito más. Otra de las cosas realmente interesantes y que realmente yo digo que hasta causa gracia cuando uno lo ve, es el hecho de la cantidad de series que hay en los valores bajos. ¿Eh? Yo acá voy a ilustrar solamente el 5 centavos, porque no quiero mostrar todo el material, porque si no estaríamos toda la noche. ¿Eh? Pero realmente es muy llamativo el tema de, ¿cómo se llama?, de las series, porque aparecían varias series por año. Nosotros, cuando hablamos de series numéricas, hay distintos tipos de lógicas. Por ejemplo, los sellos nacionales usaban una serie por año. Entonces la serie A era de un año determinado, la serie B era otro año, la serie C es otro año. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, cada sello va siguiendo su propia serie. O sea, yo tengo el sello de 5 centavos, se me acabó, tengo que hacer una segunda emisión, pasé a otra serie. Mientras que por ahí del 10 centavos sigo con la serie A. Entonces, simultáneamente uno tiene distintas series de acuerdo a los valores. Y por supuesto, la de 5 centavos, que se utilizaba muchísimo inicialmente, es la que más series tiene. ¿Eh? Cuando hay valores altos, vamos a encontrar que hay una sola serie, que es la serie A. Entonces uno está en la serie Z del 5 centavos y está usando la serie A del 50 pesos. ¿Eh? O sea que las series no son como uno se imagina que es una serie, que es una emisión de un valor hasta el otro, sino que cada valor va siguiendo su serie a medida que se va, ¿cómo se llama?, acabando o agotando un valor, se hace el otro y así simultáneamente. Bueno, vamos a ver cuáles fueron las series que salieron para el 5 centavos. Bueno, primero, todo el alfabeto, desde A hasta Z. Fíjense, todo el abecedario, completo. Se les acabó el abecedario, fíjense, ya pasamos al diseño 2, usaron 2A, AA. Bueno, fue la única que hicieron con el diseño 2. Diseño 3, siguieron, BB, CC, EE, DD, y así fueron siguiendo nuevamente el abecedario doble, hasta ZZ.
O sea que ya tenemos 27 del abecedario simple más 27 del abecedario doble. Pero después se le acabó el abecedario doble. Hubiera sido muy loco que hubieran hecho abecedario triple, ya hubiera sido demasiado. Entonces empezaron con las numéricas. Y de las numéricas hicieron desde la serie 1 hasta la serie 22. Bueno, acá tenemos hasta la 5, acá llega hasta la 12, siguen las hojas y llegamos hasta la 22. O sea que en total, de 5 centavos, se hicieron 78 series diferentes, entre el año 1944 y 1958. En 14 años se hicieron entonces 78 series diferentes. Y además, fíjense, como aparece acá ilustrado, se mezcla el tema de los colores. Entonces, de las últimas series de las numéricas, si uno se fija, ya desde la quinta en adelante, empiezan a aparecer los 4 colores, que por supuesto el filatelista las colecciona. Entonces las hojas se van llenando de distintos tipos de sellos que uno puede ir encontrando. Hay algunos que uno consigue los 4 colores, hay otros que no, y siempre a uno le queda la duda de si se hicieron en todas de los 4 colores o no. Entonces, uno de los trabajos que hacemos con Ernesto es, bueno, nosotros tenemos nuestro listado, nos lo vamos pasando, y cada vez que aparece uno nuevo, che, mirá, este que apareció, ¿vos lo tenés? No, mirá, no lo sabía. Y hay algunos que sospechamos que no se hicieron, por lo menos la última, por ejemplo, la 22, los dos tenemos nada más que en color rojo, no tenemos otra. Es muy posible que como fue la última, y ya 5 centavos se dejó de hacer, porque era un valor que ya no servía fiscalmente, y por ahí habían hecho solo la roja y no hicieron las otras. Uno no puede estar seguro. ¿Quién dice que el día de mañana no aparezca un 22 verde, o negro, o azul? Pero bueno, ya de por sí, imagínense lo que significa ir reuniendo de un mismo valor todas las series más todos los colores. Y esto que yo muestro para el 5 centavos aparece también para otras series, para otros valores. Bien. Esto, por ejemplo, el tema del doble abecedario hace que aparezcan cosas muy interesantes. Por ejemplo, si uno mira estos 2 sellos, parece que fuera la misma serie. No, no es la misma serie. Uno lo sabe por los tipos. Esto es del primer modelo, este es del tercer modelo. Bueno, en esta época estábamos con el abecedario simple, entonces esto es una Elie. En cambio esta, que también parece una Elie, no es una Elie, es una serie LL, como se ve acá también. Esta es una serie Elie, esta es una LL. Y después aparecen cosas que son un poquito jocosas, porque Elie, suena, ¿no? La verdad que es un poco jocosa, a mí me parece un poco jocosa. Y esta, digamos que es un poco cacofónica, ¿no? Porque es la serie caca. Pero bueno, está también la serie caca. En fin, cosas que aparecen por estas originalidades que tenía la provincia de Buenos Aires. Bueno, sigamos adelante con otras cosas. Esto sería un resumen. Yo acá hice un resumen de lo que es a lo largo de todo el periodo, qué valores se emitieron y cuántas series hubo de cada una. Como para que ustedes vean cómo, digamos, esta colección se hace bastante grande. Porque uno tiene, qué sé yo, como les dije, 78 series del 5, pero también tiene 45 series del 10, que acuérdense además que están los 4 colores. No de todas, de las últimas, pero bueno, esto hace que sean, qué sé yo, más de 100 sellos estos, y estos deben ser, no sé, más de 150. Bueno, y así van apareciendo toda la cantidad. Claro, a medida que uno va avanzando, ya van siendo cada vez menos series. Y de los últimos valores, que son los más altos, hay una sola, de 5.000 hay 2, y así sucesivamente. Bueno, esto ya hace que la colección, digamos, es bastante profusa, uno tiene mucho que buscar, además, el tema es buscarlo.
Y acá voy a parar un poquito para decir, ¿cómo hacemos para conseguir esto? ¿Cómo se consigue este material? Bueno, lo primero que les voy a decir es que no se consigue habitualmente, no es fácil conseguir material de este. No se ha conservado mucho, pero por suerte, en algún momento apareció algún archivo. Por ejemplo, yo en la colección que compré de Eugenio Berizo, hay muchísimo material de distintas épocas de una empresa que se llamaba Sedalana, que, como indica el nombre, era una empresa textil. Tengo incluso hasta libros donde asentaban el pago de los sueldos. Son 3 libros enormes donde aparece el pago de los sueldos y en cada hoja menciona a todos los empleados cuánto le pagaban y al costado, por cada empleado que le pagaban, tenían que poner las estampillitas. Entonces uno tiene libros, 3 libros, imagínense, con el margen lleno de estampillas. Son miles de estampillas. Bueno, y así, como han aparecido realmente, ¿cómo se llama?, archivos completos con toda la documentación, que claro, Eugenio se visitaba lo que fuera, iba a la fábrica, les preguntaba, y ya no lo necesitaba porque era material de hacía, qué sé yo, 50 años, ¿para qué lo querían? ¿Eh? Entonces, en vez de tirarlo a la basura, se lo regalaban a él, o vaya a saber cómo lo conseguía, y entonces eso es lo que permitió que apareciera mucho material. Otra de las cosas que suele ocurrir, a mí me pasó, que claro, cuando yo compré la colección, después tenía un archivo, pero cuando uno empieza a buscar en ese archivo, aparecen unos sellos sí, pero otros no, porque las empresas compraban, qué sé yo, muchas planchas. Entonces empezaban a usar, como compraban muchas planchas juntas, eran todas iguales las estampillas. Y uno se encuentra con hojas y hojas y hojas y hojas de estampillas repetidas. Y entonces por ahí yo tenía, qué sé yo, en una hoja aparecía la serie, no sé, vamos a poner M, y después cuando terminaba la serie M, la empresa ya tenía P o R, entonces había salteado algunas porque cuando fue a comprar ya habían pasado 4 o 5 series. Entonces era imposible completar una colección con un solo archivo. Y cuando uno consigue de otro archivo, una vez que le compró a otra persona, ahí empieza a complementar. Entonces hay que tratar de conseguir 3, 4, 5 archivos dentro de lo posible. A veces es poco material, a veces es mucho, para poder ir completando poco a poco la colección. ¿Eh? O sea que es un trabajo de reconstrucción que, bueno, que por suerte lo empezó Eugenio allá en los años 90 y hoy en día creo que está bastante completado, aunque siguen apareciendo situaciones que generalmente nos provocan muchas sorpresas y seguramente van a seguir apareciendo durante mucho tiempo. Bien. Bueno, otra de las cuestiones interesantes, la mayoría de las series, perdón, de las estampillas son sin filigrana, papel sin filigrana, un papel, incluso las últimas son en un papel bastante, digamos, tosco, no es un buen papel, pero hubo algunos periodos en los cuales se utilizó papel con filigrana. Y hay 3 filigranas que aparecen. Esta, por ejemplo, que vemos acá, es la primera filigrana que aparece en el año 48. Fíjense que la colección empezó en el 44, quiere decir que hasta el 48 fue en papel sin filigrana. Apareció esta filigrana Casa de Moneda, que es una filigrana Casa de Moneda que, si ustedes se fijan, es distinta de otra que les voy a mostrar después, porque tiene las letras que tienen remate, digamos, o serifas. Son letras gruesas. Es muy linda esta filigrana, es muy visible. Fíjense cómo esto está sacado así a la luz y se ve perfectamente la filigrana. Filigrana Casa de Moneda, República. Yo muchas veces hablé de esta filigrana. Esta es la primera filigrana que aparece, y lo que nos está señalando esta filigrana es que en algún momento la provincia, porque la provincia hacía su propio sello o lo mandaba a hacer, no sé exactamente quién lo hacía, pero bueno, pero en algún momento le encargó a Casa de Moneda que le haga los sellos. Y entonces le hizo
con papel filigranado de Casa de Moneda. ¿Mm? Bien. Una segunda filigrana que aparece, que es muy linda, esta otra, que es una filigrana que dice Provincia de Buenos Aires en líneas onduladas. Ahí se va viendo, del año 52. Me sorprendió mucho cuando vi esta filigrana porque, ¿cómo se llama? Eh, los sellos nacionales tienen una filigrana similar, pero claro, en vez de Provincia de Buenos Aires dice República Argentina, hay 2 o 3 filigranas distintas, pero son más o menos del año 25. No sé si tiene algo que ver una cosa con la otra, pero bueno, en algún momento la provincia de Buenos Aires utilizó este papel con esta filigrana en leyendas onduladas. Y la tercera filigrana es esta otra, que acá, miren, la verdad que me costó muchísimo sacar esta foto, porque estuve tratando de buscar alguna pieza en donde se viera. Bueno, finalmente esta foto la saqué, digamos, sumergiendo la estampilla en benzina, y ahí se nota la filigrana Casa de Moneda República, pero son letras bastón, o sea, sin serif. Es una segunda o otra, digamos, filigrana que utilizó Casa de Moneda. Se ve que en otro periodo, allá por el año 54, volvió a hacer algunos sellos para la provincia, y aparece esa filigrana que es menos visible que la otra y menos elaborada. Pero bueno, sigue siendo filigrana Casa de Moneda República. Bien, sigamos con otra variedad. Y otra cosa interesante que tiene que ver con esto de la segunda filigrana Casa de Moneda. Cuando Casa de Moneda se hace cargo de la emisión de los sellos como se llama, más o menos 1954, vaya a saber por qué razón, en ese pequeño periodo que uno ve, puede ver 1, 2, 3 series, depende del valor, cambió la tipografía, sobre todo del valor facial. Fíjense, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para el 3 pesos, ¿no? Se ve claramente la diferencia entre este 3 pesos y este otro. Este es todo redondeado y este acá arriba es recto. Bueno, cuando nuevamente la provincia se vuelve a hacer cargo de emitir sus sellos, vuelve a la tipografía anterior. O sea que esta la usó solamente Casa de Moneda. Y otra de las características que suele aparecer muchísimo es que la letra de la serie en Casa de Moneda la hace más finita, una letra mucho más delicada, más fina. Esta es más gruesa. Se nota en la A y en la C que es gruesa y la B que es fina. Entonces uno, cuando va haciendo las emisiones, ordenando los valores de esta época, va viendo esa alternancia. En algún momento cambian los valores faciales y luego retornan al formato inicial. Por ejemplo, acá tenemos otra, en el 30 se nota también, el 30 centavos, por ejemplo, y acá aparece algo muy interesante, fíjense. Hay algunos de la serie E, incluso en color azul, algunos que los hizo la provincia de Buenos Aires por su cuenta, con papel sin filigrana, y este formato del 30, y este otro, fíjense la diferencia en la E y en el 30. Y acá vuelve a hacer la G. Lo que pasa que Casa de Moneda se encargó de hacer sellos de la serie E, F y G. La provincia estaba haciendo los de la E y retomó en la G. Y después siguió haciéndolos. Entonces, en este periodo aparece un tipo de tipografía y en los costados encontramos la otra. O sea que esto también nos da, esto fue una de las cosas que empezamos a descubrir con Ernesto y que además imagínense el cimbronazo que nos dio en la clasificación, porque nosotros veníamos clasificando serie A, serie B, serie E, pero de pronto dijo, no, para un cachito, serie E hay 2,
tenés la serie E con la E gruesa y la serie E con la E fina. Entonces, si habías hecho ya, armado la hoja, tenías que volver a hacer todo otra vez, porque se te aparecía esto que tenías que intercalar en el medio. Y por supuesto, constantemente con él, che, te apareció esta, a mí me apareció esta, che, tenés la otra. Entonces, nuevo descubrimiento. Este fue una especie de revolución que tuvimos ahí, porque nos movió bastante la estantería, cuando empezamos a descubrir esto. Yo inicialmente había visto la diferencia de tipografía, pero cuando vi que de un mismo sello, digo, entre comillas, de una misma serie, con el mismo color, tenemos dos tipografías, bueno, ahí ya es como que se me duplicó un sello, y tengo que ponerlo aparte porque es otro sello. Bueno, este tipo de cosas aparecen con estas emisiones. Acá vemos otros ejemplos, F en 50 centavos, F gruesa, F fina y también diferencia. Acá el 50 es más difícil ver la diferencia, pero si uno los mira, por ejemplo, acá esta parte de arriba es muy finita, esta es más recta, esta es la de Casa de Moneda, se nota básicamente por la G y las F finas y la F y la G gruesas. Bueno, ese tipo de cosas que aparecen. Bien. En el diseño 4, en los valores más altos, aparece también un cambio, vaya a saber por qué, en los faciales. Por ejemplo, fíjense, en el 100 pesos tenemos el 100 pesos grande, siempre al principio era grande y después lo achicaban el valor. Entonces está el 100 grande, el 100 chico, bueno, acá está el 100 chico ya en la segunda serie. Pero fíjense que la primera serie tiene de los dos. La segunda no, perdón, se me corrió. Lo mismo pasa con el 200. El 300 no, hasta ahora el 300 la verdad que busco y recontra busco, pero hasta ahora solamente lo encontré en pequeño. A lo mejor porque, si ustedes se fijan, siempre primero es el valor grande. Entonces, a lo mejor porque no tengo uno de orden más bajo, porque fíjense que acá es 1.600.000. En cambio acá es, bueno, acá es 4.100.000, así que bueno, no sé. Pero la verdad que de 300, o no se hicieron muchos, o se hicieron más, no sé. Hasta ahora no encontré ninguno que sea cifra grande. El 400 sí, que además de ser distinta el tamaño del 400, el color cambió terriblemente. El 500, grande y pequeño, y el 1000. En el 1000, además, yo que trato de ser detallista, bueno, los filatelistas somos detallistas y nuestro trabajo es serlo. Bueno, lo primero que encontramos es el hecho de que está el facial grande, el facial pequeño. Pero además, yo tenía algunas piezas y veía, lo primero que vi, que uno tenía un tipo de, ¿cómo se llama?, de impresión más borrosa y el otro más nítida. Pero cuando miré bien, lo que más me llamó la atención, que el escudo cambia también. Porque fíjense que la base del escudo, acá es más oscuro, tiene como si fuera flequitos acá, este es todo blanco. Y además, acá, esto que sería un moño, esto es un moño que ata los laureles, el moño toca el marco y acá no lo toca. O sea que acá también tenemos una variación en el diseño. O sea que hay muchas cosas para encontrar. Y esto que yo encontré en el MIT, eso lo estoy buscando y lo estoy encontrando en algunos otros valores. O sea que constantemente uno tiene que estar atento para empezar a buscar, digamos, todo este tipo de cosas que enriquecen la colección, más allá de que la complejizan. ¿No es así? Bueno. Acá vemos el 2000 grande y el 2000 chico. Ya el valor de 2000 es más complicado. O sea, los valores de 2000 para arriba tienen más dificultad para ser conseguidos. Entonces uno no tiene, como en el caso de 100 pesos, yo estoy harto de ver documentos con el 100 pesos. Pero con el 2000 tengo 3 o 4. No hay muchos más. Entonces encontrar esto es más difícil. Pero bueno, finalmente uno encuentra el valor grande y el valor chico.
Acá están los valores realmente excepcionales, el 5000 es medianamente, este es el único documento que tengo con el 5000, el 10.000 y el 25.000 son rarísimos, son realmente rarísimos. Bueno, del 25 tuve la suerte de conseguir 2 documentos y con el 10.000 tengo también 2 documentos, nada más. No conseguí más. Bien. Bueno, y como si esto fuera poco, algo que realmente nos llamó muchísimo la atención, y este fue un descubrimiento de Ernesto, que una vez tuvo la suerte de que encontró un señor que vaya a saber cómo había conseguido muchísimo material, pero tiene la desgracia de que lava los documentos, y no hay manera de hacerle entender. Él colecciona estampillas sueltas, y lava material, clasifica, y lo que le sobra se lo da o canjea con Ernesto, y Ernesto ha conseguido realmente cosas muy interesantes, cosas que nosotros no conocíamos antes, y les voy a contar de qué se trata. Los sellos de multa son sellos que, como acá se ve, son un sello común, pero que tiene sobrecarga multa. Cuando uno pagaba fuera de término, o lo descubrían que tenía un documento que no había pagado lo que tenía que pagar, le cobraban una multa, y eso se ponía en los documentos. Son muy lindos los documentos de multa, por eso es una lástima que laven este material, porque uno puede interpretar cuánto es la multa, por qué se cobró esa multa, etcétera, etcétera. Pero lo que descubrió es que estos son del diseño 3. En el diseño 3 no empezaron digamos, a sobrecargar los del diseño 3, sino que hicieron unos especiales con una nueva serie, o sea, como que empezaron la serie desde A, porque fíjense, nosotros en el diseño 3, sellos comunes, empieza en la L, no empieza en la A, pero el sello de multa empieza en la A. Es decir, que este sello sin la sobrecarga multa no existe, solo existe con sobrecarga multa. Yo hasta el momento, cuando Ernesto me contó esto, yo tenía algunos documentos de la primera época de multa, donde la sobrecarga estaba puesta sobre sellos comunes, digamos, que uno también los tenía sin sobrecarga. Pero él encontró estos que no existen sin sobrecarga. Y esto fue, yo diría, la segunda revolución que se nos generó a nosotros, porque no lo teníamos en cuenta, no lo conocíamos, no lo sabíamos. Y lo mismo pasa con estos de un peso. ¿Cómo se llama? En el diseño 3, el de un peso empieza en la serie C. Pero acá lo tenemos desde el diseño 3 con la serie A. Y en 2 pesos, no, en 2 pesos ya existía con la serie A y con la serie A. Dio la casualidad que, bueno, había. Pero en el 1 peso y en el 10 centavos no. O sea, que son 2 sellos que no existen sin sobrecarga multa. Bien. Lo mismo pasa con el diseño 4. Inicialmente, esto también fue un hallazgo de él, que bueno, por suerte ahí consiguió muchos y consiguió repetidos, se me pasó algunos, de lo cual estoy muy agradecido. Bueno, nosotros nos ayudamos mutuamente, sobre todo para conseguir las rarezas, porque o las consigue uno o las consigue el otro, entonces las vamos canjeando. Y también él encontró estos, que fíjense, inicialmente, ¿se acuerdan que el diseño 4 no llevaba letras, llevaba números? Las series eran primero, segunda, tercera. Bueno, los sellos de multa tenían serie A, rarísimo. Pero después, más adelante, se ve que no, dijeron, no, dejate de hacer sellos especiales para multa, agarramos los comunes y le sobrecargamos multa. La diferencia, si ustedes ven, es doble. Por un lado, acá aparecen con serie A, acá aparecen con serie numérica, pero además la sobrecarga cambió. Esta es una sobrecarga mucho más gruesa, y esta es la habitual que venía desde hace mucho. O sea que esto es, digamos, otra de las particularidades de esta colección.
En fin, una colección que nos da muchas sorpresas y que imagínense lo que significa ordenar este material y presentarlo de una forma coherente que se entienda. La verdad que yo inicialmente cuando armaba la colección, lo tuve que rearmar muchas veces y una vez decidí directamente armar como hojas provisorias donde iba armando el material y digo, bueno, una vez que lo tengo ordenado recién me voy a poner a armar la colección, porque si no, estoy haciendo y rehaciendo constantemente la colección. Entonces mejor hago primero una especie de clasificador provisorio y una vez que lo tengo y creo que ya está, ahí me pongo a armar la colección. No obstante, a medida que pasa el tiempo, tengo que rehacer un par de hojas porque aparece material nuevo. Bueno, voy a mostrar algunas piezas lindas, interesantes y raras. Esta, si bien el sello no es muy raro, el sello es bastante habitual, lo que es lindo es el documento, porque es una licencia de casa de la provincia de Buenos Aires, donde había que pagar un impuesto y se pagó. No son nada comunes las licencias de casa, realmente muy linda pieza. Esta es única, es fabulosa, esta era de la colección de de Eugenio Berizo. Son los únicos sellos de 100 pesos y 200 pesos del modelo 1 que se conocen hasta ahora. No, claro, uno cuando dice los únicos que se conocen hasta ahora, el problema es que en filatelia fiscal no tenemos, ayer estábamos hablando del tema de cuando uno hace, digamos, un estudio de qué material existe, qué material no existe. No tenemos un amplio universo de, digamos, filatelistas con los cuales podamos compulsar. Yo puedo decir, Ernesto no los tiene, y una vez nos encontramos con otro que también hacía la serie y no los tenía, y para de contar. O sea, qué sé yo. A lo sumo tendremos 5 personas que nos pueden haber dicho, pero lo cierto es que no encontramos nunca más. Yo miren que compré cajas de este material, cajas y cajas, y no vi más que este documento con esos sellos de 200 y de 100 pesos. Realmente muy, muy raros y un muy lindo documento, porque además un lindo múltiple, etc. Es una de las mejores piezas de la colección. Esta es otra pieza muy interesante que desgraciadamente, como suele ocurrir con los sellos fiscales, hay muchas roturas. Fíjense, este sello que es muy raro, este es un 1000 pesos A chico, es muy raro, es muy raro, ¿cómo se llama? También es prácticamente único, y si ustedes se fijan, justo esos sellos están bastante deteriorados. Este está roto con esta esquina, este le falta un pedazo grande, este es el que está mejor, pero tampoco está, digamos, 10 puntos, y este 500 también es muy raro. Y además tiene varios sellos de multa, por ejemplo, estos de 100 pesos de multa son raros, realmente raros. O sea que este es un documento realmente muy, muy interesante. Es un muy lindo documento con sellos bastante raros y altos para la época. Bueno, algo que quiero contar, acá está lindo además que dice, ¿cómo se llama? El matasello dice Eva Perón, que era el nombre que se le dio durante la época de Perón a la ciudad de La Plata. Se le cambió el nombre por Eva Perón. Por supuesto, después del golpe del 55, volvió a llamarse La Plata, pero bueno, este es del año 53. Por eso la ciudad de La Plata tenía el nombre de Eva Perón. Bien, y este es otro documento realmente fantástico. Los sellos de 25.000 pesos les dije que son muy raros, y acá hay dos. Es el valor más alto que conocemos de esta emisión, y uno de ellos, fíjense, está hecho pomada. Bueno, nosotros los fiscalistas tenemos grandes enemigos, que son las grampas que usan para armar los expedientes. Ganchitos, grampas, agujereadoras, bueno. Y tenemos la mala suerte que muchas veces los huecos aparecen en el sello más raro, porque además, fíjense, claro, empezaban a poner el sello más caro hasta el más bajo.
Ojalá hubieran hecho al revés, poner del más bajo hasta el más alto, pero bueno, desgraciadamente el uso era empezar por el más alto, y justo en esa esquina era donde se ponían las grampas después para juntar las hojas, y por eso aparecen así. Bueno, en fin, el documento está tal cual se conservó, y es un documento realmente muy, muy interesante y muy raro. Bueno, y esto lo voy a mostrar, que es lo que llamo la quimera de la colección. ¿Y por qué digo que es la quimera de la colección? Este sellito que ustedes ven ahí de 5.000 pesos del segundo diseño, yo les cuento que del segundo diseño, y en el catálogo de Eugenio Berisso aparece así, los sellos conocidos de este segundo diseño llegan hasta 50 pesos. Del diseño anterior llegaban hasta 200 pesos, que es ese que yo les mostré, ese documento que tenía el 200 pesos. De este diseño aparece solo hasta el 50. Y después saltamos a este 5.000. Con lo cual yo me digo, algo nos está faltando en el medio, porque de 50 no pueden haber saltado a 5.000. Lo más probable es que los demás se perdieron y no quedó ninguno. Hasta ahora no apareció ninguno. Pero lo más raro, lo que a mí la verdad que me intriga muchísimo, es este sello de 5.000, que lo conocemos solamente por foto. Y por eso digo que es una quimera, porque uno está buscando algo que, bueno, que se supone que en algún lugar tiene que haber quedado, pero la verdad que no sabemos dónde. Y yo digo, ¿por qué digo esto? Porque Eugenio fue el que hizo el catálogo. Y él en su catálogo puso esta foto. Yo compré la colección de Eugenio y este sello no está. Y después le compré una colección a otra persona que iba a buscar material junto con Eugenio y tampoco está este sello. O sea, ¿qué pasó con este sello? No lo sé. Pero como está la foto, tengo que creer que existe. Ahora, ¿dónde fue a parar? No lo sé. El día que aparezca se los voy a volver a contar, porque realmente es, digamos, la joya que podría coronar toda la colección. Pero la verdad que hasta el momento no sabemos dónde está. Bueno, y con esto termino mi presentación, que espero que haya sido de su gusto más allá de la improvisación. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Miguel. Bueno. Gracias. No sé si los convencí de que era tan rara, pero la verdad que a mí me encanta esta colección y con el resto la estudiamos muchísimo, porque la verdad que tiene un montón de filones para explotar. Tú que has visto tanto de esto, me imagino que al ver esa foto de esa estampilla de valor facial de 5.000 y como explicas el salto, deja más preguntas que respuestas, pues, ¿no? Porque si Claro. falta, es increíble. ¿Qué punto peculiar ese folio tan bajo? Nosotros hemos tenido circunstancias así. Por ejemplo, hace poquito a mí me pasó, cuento esta anécdota para que vean qué cosas suceden hoy en día, y por eso yo digo que estamos en una etapa de reconstrucción y descubrimiento, ¿no? Nosotros teníamos una serie que posterior a esta, que sería de 1970, que Ernesto ya la tiene catalogada y nosotros teníamos, hasta el valor de, habíamos conseguido un 500 pesos. Un 500 pesos. Yo una vez, revolviendo una caja infame de sellos de esos que uno no quiere ni ver porque son todos recontra comunes, de esa serie que solamente conocíamos hasta 500, me apareció un 1.000 y un 5.000. Cuando yo se lo mostré a él, estábamos los dos, digamos, como sorprendidísimos, porque para nosotros la serie era hasta 500. Y de golpe te encontrás, no con un 1.000, con un 1.000 y un 5.000. O sea, realmente era... Pero bueno, son cosas que pasan hoy en día cuando uno tiene la suerte de dar con un hallazgo de este tipo, ¿no? Exacto, cuando hay cantidad de material es un descubrimiento, pues, ¿no? Que uno le... Claro, y sí. Increíble. Ahí ¿Qué es lo que Mauricio tiene? sí. Perdón, sí, Mauricio. No, adelante.
No, digo, ¿qué es lo que tiene fascinante la filatelia fiscal? Que uno va descubriendo muchísimas cosas porque no están estudiadas, no están conocidas todavía. Así Sí, es. Mauricio. Primero, Miguel, doble felicidades. Uno, por la charla y dos, por agarrarla hoy. Así que, Bueno, así de imprevisto. Con relación a esto que acabas de mencionar, algo que mencionaste bien al principio, cuando comentaste de un timbre, un sello fiscal de 5 centavos que no se conoce si existe en otro color, o como este último que nos acabas de mencionar, que aparecieron otros valores de una serie. Mi pregunta va, ¿no existe la posibilidad que ustedes puedan tener acceso a los archivos de las órdenes en Casa de Moneda o en quien haya encargado los sellos o quien los haya impreso para ver qué se hizo y cuánto se hizo y en qué colores o toda esa documentación simplemente o no está al acceso del público investigador o simplemente no existe? yo te diría que no existe. Ujú. Yo tenía toda la ilusión una vez que fui a Casa de Moneda, cuando empecé a estudiar caja de ahorro. Digo, bueno, cuando vaya a Casa de Moneda, les voy a pedir los libros donde estén los envíos de sellos al correo, o sea, las remesas. No, me dijeron, eso ya no existe, todos esos libros los tiraron todos. No, no, no está eso. O sea que toda la reconstrucción lo tuvimos que hacer en base al material que uno va consiguiendo en su colección. Porque ni siquiera en los decretos aparece. Por ejemplo, los sellos postales salen decretos para la emisión. Eso no sabe qué estampilla salió qué año. Incluso a veces dice la cantidad de estampillas que se hicieron. Pero para los sellos fiscales eso no aparece. Lo que aparece son las leyes de impuestos, nada más. Y no hay, todo ese tipo de información no aparece. No aparece. Así que no se puede saber. Todo se va descubriendo en base al material. Ok. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a vos. Sí. Rafael, Gracias. Muy interesante y bien detallada la presentación, un estudio Bueno, fenomenal. De acuerdo a las primeras estampillas que había enseñado, que las diferentes perforaciones, yo me pregunto, me empecé a pensar en eso, porque a mí siempre me han interesado las perforaciones. Claro. Que es posible que una de las máquinas se haya roto y nada más tuvieron que cambiar otra máquina después, porque hacían dos pasadas. Después que habían hecho la pasada a las horizontales, le tuvieron que darle a las verticales en otra máquina, o a lo mejor estaban bien bici, alguien usó otra máquina, o que cuando vino la orden, parte de ella, adiós, no le pusieron, se le olvidó ponerle este lado, vamos a hacerlo y lo hicieron con otra máquina. Que no habría justificación para que hicieran dos, ¿no? Sí, yo una de las hipótesis que tengo, pero la verdad que no lo puedo saber, es que las mandaban a hacer afuera y usaban lo que tenían las imprentas, pero no estoy muy seguro, la verdad que de eso no lo sé. Pero es que tener dos es lo que me sorprende. Sí, sí, eso es Por lo general tú las pasas sí. una vez de un lado y después del otro lado para darle. Sí, la hipótesis tuya es bastante plausible, la verdad que nunca la había pensado. Pero Nunca eso vamos a puede saber ser. por seguro, obviamente. No, pero podría ser, sí, que se rompió una y entonces usaron la otra, sí. Y después se ve que eran viejas y entonces al final terminaron haciendo todo porque al final terminó todo troquelado. El troquelado fue el que se impuso con el tiempo, ¿no? Entonces para mí fue eso, al principio lo hacían dentado, después le quedó solamente el horizontal y después se acabó el dentado y lo hacían todo así. Y de hecho la última época era desastroso. Y ni les cuento las del 70 en adelante. Sí, y regarding la última estampilla que enseñaste, que era una copia, Sí. me perdí, pero creo que parte de eso no lo entendí bien. ¿Cómo conseguiste esa fotocopia o esa fotografía? Esa en el libro, ¿viste el libro que yo les mostré al principio? Sí. El catálogo que hizo Eugenio. Él pone esa foto en el catálogo. Además de mencionarla, pone la foto. Por eso digo, la estampilla existe.
El tema es Él que la tendrá. y la tendría que haber tenido él, digo yo. No, en la colección no estaba. Héctor se está riendo, a lo mejor él la tiene. Ah, puede ser. Gracias, Miguel. No, gracias a vos. Miguel, una curiosidad. Esta serie que mostraste es de la provincia de Buenos Aires, pero el escudo es de Argentina, ¿no? ¿Las otras provincias ponían su propio escudo o siempre se pone el escudo de Argentina? No. Lo que pasa es que el escudo de la provincia de Buenos Aires es muy parecido al escudo nacional. Ah, ok. Alguna diferencia debe tener, pero la verdad que no te la puedo precisar en este momento. Pero no, es el escudo de la provincia, sí. Ok. Eso tendría que haber averiguado. ¿Qué diferencia hay? Porque alguna diferencia debe haber, pero debe ser muy mínima. A veces por ahí los laureles así, que se por ahí te dicen, viste que hay Sí, puede alguna, ser algo de eso. el Porque lo sol. googleé y la verdad yo no lo encontré diferente. Más bien encontré otro No escudo de hay. Buenos Aires. Pero si uno lee, capaz que ahí te lo dice. ¿Qué sé yo? Sí, Vaya a saber qué es, pero debe haber alguna. Digo, porque alguna particularidad tiene que tener. O claro. capaz que usó el mismo, qué sé yo. Sí. Y en las otras provincias usan el escudo de la provincia o de la ciudad o también el nacional. Sí. No, el escudo de la provincia, sí. Que en general se notan bastante más. Hay algunos que tienen forma muy distinta, hay otros que tienen la base del escudo nacional, pero le ponen algún elemento que lo modifica. Sí, pues gracias. Nada. Otros comentarios, preguntas. Esa sería una linda charla para mi oficina, hablar de los escudos, porque hay dos emisiones que tienen todos los escudos. Y sería interesante verlos y aprovechar para conocer la diferencia entre los escudos, eso se podría hacer. Si no se anota nadie, en algún momento busco el material y lo hacemos. Fantástico. Sergio Recuenco hizo algo similar con el del Perú y inclusive los detalles muchas veces son muy cortitos, ¿no? Es como Claro, un tiempo el escudo del Perú tenía 2 laureles caídos porque era después de la guerra y yo la verdad nunca le había prestado atención a eso. O sea, esos pequeños claro, detalles que te dicen mucho, ¿no? claro, sí. Perfecto. Bueno, no habiendo otra mano en alto. Revalorizados nada, ¿no? Yo le quería ¿Cómo? hacer una pregunta, no sé si... No, sí, está. ¿Cómo decías? No, revalorizados, hay una parte ahí en que, bueno, la parte de, había algo de inflación, ¿se subía por el precio o se emitía o se vio algo revalorizado? Porque de pronto había quizá localidades en las que no se movía tanto y bueno, por ahí, Sí. No, la provincia no o el revalorizó. matasello, porque ahí Sí, vi que dos colores de sello en uno. Hay uno ovalado que es morado, no sé si es, y después está generalmente todo matasello en negro. vos decís los sellos que presenté hoy, los matasellos. Sí, señor, sí. No, pero Hay uno que está en morado. el matasello. Sí, señor, sí. Sí. No, pero revalorizados en la provincia no hay. No. Ah, ¿ve? En otras provincias sí hay muchos revalorizados, sobre todo en la época de Sí. inflación. En Pero, Catamarca, sí. ¿cómo se llama? De la provincia de Buenos Aires, no. No, en Catamarca sí, no podíamos tirar nada, así que bueno, agarramos Claro, matasellado y seguía camino. claro. Sí. Bueno, Bien. con eso entonces, Miguel, gracias. Bueno, Te agradecemos no, de muchísimo por nada. la charla de hoy. Bueno, gracias a ustedes. Muy simpática. Y el día de mañana.